Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en la tutoría número 2 de la asignatura Producción 3 con el código 04023. Al ser las 6 de la tarde, damos inicio a la misma y bueno, no tenemos participación alguna, entonces va a quedar de forma asincrónica. Elaborado por su servidor y bueno, damos inicio. En primera instancia, vamos a ver todos los temas asociados a la orientación académica y entre ellos daremos inicio con el suplemento del capítulo 7, específicamente en lo que confiere a la planeación de la capacidad. Estas son algunas consideraciones, por supuesto, y si bien pretendo ser exhaustivo, quedará a criterio. Si tiene alguna duda, con mucho gusto la puedo resolver, ya sea vía correo electrónico o por medio de la plataforma. Muy bien. En primera instancia, considero oportuno de hablar qué es la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que puede hacer una empresa? ¿Con qué recursos? ¿Y cuáles son los resultados? Pero siempre tiene que haber alguna inquietud que busquemos resolver. Y ante ello, quisiera traer algunas de las que pueden dar una clara ilustración de lo que pretende esta definición. Por ejemplo, si usted va a un concierto, uno se tiene que preguntar cuántos asientos puede alojar dicho concierto, ya sea si es un anfiteatro, un teatro, una sala, un salón, lo que fuere. También imagínense que estamos en un restaurante. Bueno, ¿cuántas personas podemos atender diariamente en dicho restaurante? Es otro ejemplo, en comida rápida, por ejemplo, que vimos la tutoría 1, que está segregada en módulos, donde hay comida preparada. Bueno, ¿cuántas personas se pueden atender diariamente? Así las cosas, la capacidad simple y llanamente es volumen de producción o el número de unidades que pueden alojarse, recibirse, almacenarse o inclusive producirse en una instalación en un periodo de tiempo específico. Sobre todo cuando hablamos de capacidad también hay que tener claro que esta determina los requerimientos del capital, es decir, lo que vamos a necesitar para que la empresa o nuestra capacidad productiva pueda entrar en marcha. Adyacentemente vamos a tener un costo fijo e igualmente, ya sea tanto en los requerimientos de capital como en el costo fijo, el costo variable o la proyección de las inversiones, tienen que estar en función del cumplimiento de la demanda. O inclusive también ponernos a pensar si en las instalaciones tenemos capacidad ociosa y ver qué hacemos con la misma para atender en tiempo y forma lo que el mercado nos está pidiendo en su momento. Ahora, aquí hay una gran inquietud y una gran incógnita, y es, ¿qué pasa si tenemos capacidad ociosa? Esa es una de las preguntas que muchas veces las personas se hacen, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos capacidad ociosa? Piénselo por un instante. O en su defecto, si tenemos el tamaño óptimo, por ejemplo, o si no hemos alcanzado también el tamaño óptimo de la misma. Entonces uno empieza a valorar ciertas alternativas. Y cuando hablamos de ciertas alternativas, uno pudiera también ser consecuente y manifestar el hecho de tener la capacidad de, con esas alternativas, un momento para poner la lámina correspondiente, sí, de con esas alternativas ver si es necesario crecer, si es necesario diversificarse. Y aquí hay que tener claridad sobre el estado de situación de la organización en dicho momento. Ahora, lo que uno siempre busca es que tengamos la capacidad de que el tamaño de las instalaciones logre los niveles adecuados para atender la proyección de la demanda en tiempo y forma. Si la misma está cambiando, usted tiene que ir adecuando su capacidad productiva y tomar decisiones en el tiempo. Por ello, dicha pregunta es fundamental en el campo de la producción y específicamente en la asignatura que nos compete. Ahora bien,
Cuando hablamos de la planeación de la capacidad, siempre van a haber horizontes de tiempo. Cuando hablamos de largo plazo, bueno, ¿qué es el largo plazo? El largo plazo lo vamos a entender que sea mayor a un año. Y va a estar supeditada a nuestra capacidad empresarial de agregar instalaciones y equipos. Ahora, ¿qué es mediano plazo o lo que comúnmente se llama como plazo intermedio en la planeación agregada? Bueno, quisiera que lo viéramos de 3 a 18 meses. Y es donde usted va a ir pensando, bueno, si tengo que agregar equipos, si tengo que agregar personal, si tengo que agregar más turnos de trabajo, si tengo que subcontratar, si tengo que ampliar mi capacidad de almacenamiento para la gestión de los inventarios. Y sobre todo también el corto plazo. ¿Cómo delimitar el corto plazo? Yo quisiera que usted lo entendiera en el entendido de que son 3 meses, no más. Y en ese horizonte veamos programar trabajos, programar personas y maquinaria. Pero en ese punto, en el corto plazo, no hay necesidad de modificar la capacidad porque estamos en la inmediatez. La capacidad, como se puede inferir con los 2 puntos que anteriormente le he mostrado, busca tener una visión de mediano y largo plazo. Entonces ahí viene una figura que creo que ilustra muy bien. ¿Cuándo modificamos la capacidad? Bueno, en el mediano y largo plazo. En el mediano plazo, pensando en subcontratar, porque probablemente va a tener mayor demanda, va a necesitar más equipo y van a tener más turnos de trabajo. Y en el largo plazo, tiene que agregar más instalaciones, es decir, ampliar su capacidad instalada física y agregar equipo en tiempo y forma. Ahora, ¿para qué usted utiliza esa capacidad? Yo la modifico para algo, pero tengo que entender cuál va a ser el resultado. Bueno, al agregar personal, usted va a tener mayor dinamismo en la gestión, tanto administrativa como de producción, y de igual forma va a poder mantener el inventario, que es uno de los aspectos más importantes. Recuerde que es uno de sus activos líquidos que usted tiene. La idea es que el inventario esté rotando constantemente. Y en una planeación a corto plazo, si bien usted no modifica la capacidad, pero usted va a utilizar la capacidad para programar los trabajos, programar el personal y asignar maquinaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues con lo que usted tiene, ponerlo en el lugar correcto y adecuarlo para que le dé los resultados que usted espera en tiempo y forma. Bien, pasado al tema de la capacidad, de lo que es la capacidad, de lo que es la planificación, vamos a hablar sobre el hecho de la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. ¿Qué es esto o cómo la entendemos? La capacidad de diseño, quisiera que la viéramos en el tanto, es al final del día una aproximación teórica, donde usted va a tener esa aproximación teórica en condiciones ideales y lo va a tener en una tasa. Generalmente es en función de unidades producidas. Tiene 2 medidas de desempeño. La utilización, que es el porcentaje de capacidad de diseño, es lo que usted va a tener, y la eficiencia. La eficiencia es el porcentaje de capacidad efectiva que se alcanza realmente. Ahora, la capacidad efectiva, ¿qué es? Es la parte real. Más allá de palabras, menos, más, o lo que usted quisiera agregar, la vamos a entender como lo que usted espera alcanzar según las restricciones de operación que usted tenga. Y estas pueden ser muy variables, pueden ser desde personas, infraestructura, maquinaria, equipo. Y siempre va a estar pensada en el menor punto de diseño. ¿Por qué? Porque va a tener que ir evolucionando conforme los procesos de manufactura. Y aquí la podemos calcular. El tema de la tasa de utilización va a ser la producción real, ya sea por día, por semana o por mes, entre lo que usted y dijo que podía realizar lo que proyectó. Y luego
La eficiencia es lo que usted produce realmente entre la capacidad efectiva. Es decir, lo que usted está utilizando realmente para producir. Probablemente usted diga, bueno, yo estoy produciendo un 90% y estoy produciendo tantas unidades. Bueno, al hacer las unidades reales entre lo que usted esté produciendo efectivamente, cuánto capacidad se refiere, o el uso de los recursos, el resultado va a ser el porcentaje de eficiencia. Son elementos que al final del día son fáciles de entender, pero son muy básicos. Y como todo, empezamos desde lo básico hasta la parte difícil para que usted tenga elementos y herramientas a la hora de sentarse y estudiar lo correspondiente, pueda entender de una mejor forma el planteamiento, ya sea en las asignaciones o a futuro. A mí me encantan los ejemplos, como lo vimos en la tutoría número 1, el ejemplo de la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. Bueno, y este está en el libro, entonces lo podrá consultar usted las veces que quiera. Vamos a partir del ejemplo. Sarah James Bakery tiene una planta procesadora de panecillos. Muy bien, se producen panecillos de tipo deluxe para el desayuno y quiere entender mejor su capacidad. Determine la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia para esta planta al producir este tipo de producto. Bueno, en el método necesitamos tener datos. Entonces aquí vienen los datos. Dice que la semana pasada la instalación, es decir, lo que efectivamente pudo producir, fueron 148,000 panecillos. Pero la capacidad efectiva es de 175,000. La línea de producción opera 7 días a la semana en 3 turnos de 8 horas y la línea fue diseñada para producir los panecillos de este tipo deluxe. Bueno, a una tasa de 1,200 por hora. La empresa primero calcula la capacidad de diseño y después se usa la ecuación referida para determinar la utilización y la eficiencia. Bueno, la capacidad de diseño ya habíamos dicho, la teníamos, entonces en este sentido, recuerde que es el tiempo, pues son 7 días por 3 turnos por 8 horas, muy bien. Por 1,200 panecillos por hora, es decir, ¿esto de dónde salen los 1,200 panecillos? Porque ella dice que la línea fue diseñada para procesar los panecillos deluxe rellenos de nuez y con sabor a canela, mire qué buenos, a una tasa de 1,200 por hora. Vaya, entonces, si produzco 1,200 por hora, tengo 3 turnos de cada 8 horas, trabajo 24 horas, los 7 días de la semana. En total, mi capacidad de diseño parte de 201,000, 200,000, 201,600 panecillos. Ahora, lo que estoy utilizando es la producción real entre la capacidad de diseño. Mi producción real son 148,000. Nada más. Mira qué interesante. Entonces, esos 148,000 al final de ser 7 días son semanales, entre 201,000, que es la capacidad de diseño, es decir, que yo estoy utilizando apenas un 73,4% de mi capacidad instalada. Ahora, en cuanto a la eficiencia, bueno, es la producción real sigue siendo 148,000, entre la capacidad efectiva. Ya no hablamos sobre la capacidad de diseño, ahora hablamos sobre la capacidad efectiva. Al hacer esta aritmética, simple y llanamente, lo que me da es un 84,6%. Ahora, en este sentido, si usted se pone a ver, estoy siendo eficiente un casi 85% y estoy utilizando de manera adecuada mi capacidad instalada a un 73%. Interesante. Con unos simples datos, vea que usted ya puede tomar decisiones. ¿Será que en esos 1,200 panecillos por hora realmente se podrían producir más si metemos más personas, por ejemplo? O sea, 1,200, pueden ser 1,500.
o 1.600. Entonces, ese tipo de razonamientos es el que da pie para la toma de decisiones empresariales. Bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar de un temazo, y es la capacidad y la estrategia. Bueno, perdón, disculpas. Cuando hablamos de la capacidad y de la estrategia, bueno, al final del día, las utilidades provienen de una construcción de una ventaja competitiva. Aquí recordemos la teoría de Michael Porter sobre competitividad. Usted compite por precio, costo o diferenciación. No solo el buen rendimiento financiero. Ahora, las decisiones sobre la capacidad tienen que estar vinculadas al marco filosófico de la organización, es decir, a la misión. Recordemos que la misión en una empresa es lo que hace la empresa, ¿no? A lo que está abocada a realizar. Y con ello tiene que ir de la mano de su estrategia. Muchas organizaciones fracasan cuando hablan de capacidad, estrategia, consecución de objetivos, resultados, metas, indicadores, desempeño, etcétera, porque las inversiones las realizan de manera aislada. Y tiene que imaginarse usted como un efecto dominó. Si yo realizo una inversión, ok, bueno, ¿eso cómo me impacta en la consecución del objetivo, pero cómo me impacta a la organización en un todo, cómo me da beneficios, cómo me genera réditos y al final cómo le entrego valor de cara al cliente? Eh, Precisamente por eso he agregado una línea donde dice que si no como un parte de un plan coordinado, porque al final del día ese plan coordinado, esa orquestación, lo que usted le tiene que dar es una mejor posición competitiva de la que tiene actualmente. Y cuando hablamos de posición competitiva, quisiera que lo entienda como la participación relativa de mercado. ¿Qué es eso? La participación relativa de mercado, imagínense que usted tiene un gran pastel, que ese pastel es todos los clientes que existen, que están dispuestos a comprarle, pero usted tiene una serie de competidores que hacen lo mismo. Entonces, una parte del pastel lo tiene el competidor A, otra parte lo tiene el B, y el C, que es usted, lo reparte entre los tres. Usted va a querer siempre tener el mejor pastel. Entre más pastel tenga, va a tener mayores réditos. Y así funciona un mercado en competencia. Entonces, recuerde, las inversiones no pueden verse de forma aislada. Tienen que incidir de manera armónica en un plan que le permita a usted generar una posición competitiva diferente. Es decir, en otras palabras, tener mayor cantidad de clientes, tener mayor cantidad de volumen de venta. Pero aquí traigo unas preguntas que le pueden servir como de guía. Van muy de la mano de lo que decía anteriormente. ¿La inversión va a generar más clientes? ¿En qué momento? ¿En el corto, mediano o largo plazo? Y luego, sobre la inversión misma también, ¿qué ventajas van a obtenerse? Ya sea flexibilidad en los procesos, velocidad de entrega, que es lo mismo que time to market en inglés o entrada al mercado, y el propio mejoramiento de la calidad del producto. Bien. Algunas consideraciones y sobre todo 4, el libro creo que lo manifiesta muy bien. Para tener una buena capacidad y tomar decisiones sobre ella, estos son 4 pilares que usted tiene que tener mucha precisión. Número 1, la demanda tiene que ser lo más acertadamente posible. Y aquí retomamos mucho de lo que hablamos en la primera tutoría. El pronóstico va a resultar esencial para una toma de decisión, ya sea buena o mala, pero es la que es. Por ello, usted tiene que tener claridad sobre cuáles son los supuestos y qué es lo que usted espera tener. Cualquiera que sea el producto, tiene que entender las perspectivas y el ciclo de vida de lo que ya tiene, en aras de proyectarlo hacia futuro. En esa proyección hacia el futuro, lo que le va a permitir también es entender el segundo punto, que es la tecnología y los incrementos en la capacidad. Cuando hablamos de la tecnología y los incrementos en la capacidad, quiero que lo visualicemos
como el número de alternativas, ya sea que puede ser grande, puede ser pequeño, pero una vez que usted establezca el volumen, las decisiones sobre las mismas van a apoyarse en análisis de ciertos tipos. Los análisis de costo, de recursos humanos, de la calidad, de la confiabilidad. Estos criterios que le estoy manifestando le van a llegar a reducir notoriamente las probabilidades de caer en un margen de error. Óigame bien, los análisis basados en el costo, en los recursos humanos, en la calidad y en la confiabilidad. Son aspectos que derivan para entender el uso tecnológico y que le permitan incrementar la capacidad. Ahora, también es fundamental que logre entender cuál es su nivel óptimo de operación, es decir, el volumen, qué tanto usted puede producir, cuántas unidades. Y muchas veces la gente se pone a pensar, bueno, sobre cuáles parámetros son idóneos para poder establecer el volumen óptimo. Bueno, la tecnología, y van a haber incrementos en la capacidad, pero que van a estar en función de la demanda, como lo mencionaba láminas atrás. Y esto es lo que le va a decir a usted si está utilizando de manera óptima las instalaciones. Y algo que es en la vida que no se puede cambiar y es estar constantemente construyendo para el cambio. Los administradores en gestión de las operaciones siempre tienen que tener la capacidad de ser resilientes y flexibles. La flexibilidad en el tanto puedan proyectar de una mejor forma las instalaciones y con ello el equipo. Ahora, hay escenarios que hay que evaluar. Un saludo para José Pablo, que se nos integra, bienvenido. Ya no es un monólogo, ya estamos dos por lo menos. Qué dicha, saludos, Jack. Saludos. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que hacer una evaluación de ingresos, tanto optimistas como un escenario conservador, pesimista y un escenario realista, ¿no? Eso es lo que usted tiene que construir para el cambio. Siempre flexibilizar y estar constantemente haciendo análisis de sensibilización. Por eso los niveles óptimos de eficiencia y de utilización son importantes, porque esos son elementos que le van a permitir generar lo que usted realmente puede producir utilizando su capacidad óptima, ya sea el 100%, porque sobre eso usted genera costos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estoy produciendo el 85% y estoy apenas una capacidad efectiva, productiva de un 74%? Hay un 25% que estoy dejando descuidado que me incide en el ingreso, y esos son elementos que yo voy a necesitar que estén claros para los efectos de la productividad empresarial. Bien, ahora, algo que siempre se ha tornado trillado, el manejo de la demanda. Y aquí lo pongo de una forma a manera de una inquietud. Bueno, existe una correspondencia deficiente entre la demanda real y la capacidad disponible. Claro, pero para entenderlo mejor, lo he planteado en un signo de interrogación para que cognitivamente usted se acuerde de estas preguntas. ¿La demanda excede verdaderamente la capacidad? Bueno, aquí tiene que preguntarse o entender. ¿Es capaz la empresa de reprimir la demanda? Es decir, si usted tiene más demanda de lo que usted puede producir, usted tiene que hacer algo. Y ahí es donde probablemente en algunos momentos usted ha notado que los precios de algunos productos empiezan a subir voluptuosamente. Entonces, eso hace que la gente, no todos puedan comprar el mismo producto, pero le garantiza a la empresa que esté generando ingresos. Ahora, esa reprimenda en la demanda le va a poder generar a usted manejar su capacidad productiva en el tanto que pueda producir en tiempos más prolongados. Y le va a desestimular otros negocios. Bueno, si usted le desestimula otros negocios, lo lógico es que pueda, con la capacidad ociosa o en un plan de inversión para aumentar su capacidad, generar otras líneas de negocio donde pueda generar nuevos ingresos. Ahora, ¿pero qué pasa si la capacidad excede a la demanda? Bueno, aquí es donde la empresa puede desearla, estimularla. ¿Cómo? Y reduciendo los precios. A menor precio, la gente va a comprar a granel.
o con estrategias nuevas de mercado. Ahora se habla mucho sobre estrategias de digitalización, o usted puede culturizar al mercado, educarlo, como también dice, con respecto a su producto o su servicio. Pero también disminuir la demanda tiene que combinar procesos que son letargados, viejos o inflexibles, y también pueden conllevarle a despidos. El libro lo sugiere, yo no lo sugiero. Yo lo que le sugiero es que usted considere la capacidad de utilizar esos recursos y colocarlos en otra posición empresarial donde genere valor. Porque al final del día, si usted no contrarresta el efecto de que la capacidad excede la demanda, va a venir otro jugador en la industria y va a empezar a producir lo que usted no puede producir y le va a empezar a quitar esa parte del pastel, de lo que se llama la participación relativa de mercado dentro de los diferentes sectores. También llegan momentos en los comportamientos de la demanda donde usted puede tener picos estacionales. ¿Qué pasa si tenemos un pico estacional? Bueno, ahí usted tiene otro reto, porque su programación productiva tiene que ser muy exacta. Pero en el tanto, si usted no puede tener esa capacidad asertiva porque no maneja los datos o no tiene los datos de manera idónea, como lo vimos en la tutoría número 1, puede utilizar diferentes métodos estadísticos para proyectarla. Pero digamos que esos datos estadísticos no los tiene, o tiene que tomar decisiones ahorita. Bueno, si tiene una mayor participación de mercado, usted puede ofrecer otra diversidad de productos que le permitan generar ingresos frescos y no depender solamente de demandas estacionales en el tiempo. Hay empresas que se acostumbran o viven de picos estacionales de la demanda, pero en esta nueva era eso es contraproducente, porque llega el momento en donde la capacidad de adquisición de las personas, como lo expliqué anteriormente en la tutoría número 1, es tan volátil hoy en día, y también la capacidad de las empresas, de lo que están dispuestas a producir en cuanto a costo, tiempo, calidad se refiere, es tan volátil también, porque si no tenés la misma cantidad de ingresos, pero necesitas seguir dándole el producto al mercado, tenés que ver la forma o tienen que ver la forma de readecuar sus recursos y capacidades y poder brindarlos a un costo menor que le genere una utilidad considerable para que su empresa siga teniendo vida en el mercado. Son elementos muy teóricos, prácticos, pero de alguna forma u otra son necesarios entenderlos. Ahora, en la planeación de la demanda, quise traer esta gráfica porque explica muy bien los escenarios que uno puede tener en cuanto a decidir ampliar la misma, en cuanto a capacidad se refiere. Adelantarse a la demanda implica, de alguna forma u otra, ir generando una ampliación de capacidad de forma incremental. ¿Qué le permite hacer esto a usted dentro de una organización? Bueno, tener mayor flujo de caja, tener dinero para invertir en otros proyectos, poder gestionar los recursos de una forma más eficiente, el costo financiero y el costo por el uso del capital es mejor, entonces al final del día su liquidez no se ve comprometida. También depende mucho del apetito de riesgo que tenga su organización, porque si su organización es una empresa que tiene la suficiente solidez financiera y tiene un apetito de riesgo voraz, puede decir, bueno, no, vamos a adelantarnos y hacer la inversión de un solo golpe en cuanto a capacidad se refiere para poder cumplir con esa demanda esperada, que es el punto número B. Ahora, pero ¿qué pasa si se decide retrasar la demanda en virtud de una expansión incremental de capacidad? Eso también es posible. Yo puedo tener una demanda esperada en el tiempo, 2, 4, 3, 5 años, el libro lo hace hasta 3, pero imaginemos que aquí pueden ser hasta 30. Pero yo paulatinamente y progresivamente, este es un ejemplo que me gusta mucho, el C y el D, porque me permite ir construyendo el futuro. Irlo construyendo acorde, se va moviendo el entorno. El A y el B son para empresas que tienen mucha capacidad financiera, pero un gran apetito de riesgo. En cambio, el C y el D
tienen un apetito de riesgo conservador, pero quieren ir construyendo su demanda y su capacidad poco a poco en función de los movimientos del entorno, que eso es lo óptimo. Ahora, ¿cuál camino es bueno? Depende. Depende del sector, depende de la industria, depende del mercado, depende del producto, depende del servicio, depende de su capacidad organizacional, depende de su flexibilidad, depende de su logística, depende de su plan comercial, depende de su equipo de ventas. Hay muchos dependes. Pero entonces, en ese sentido, no hay una sola ruta a seguir. Pero estos 4 escenarios permiten prever, si usted tiene una demanda esperada, saber que puede ir construyendo su capacidad poco a poco, de un solo golpe, o retrasa la demanda aumentando los precios en función de que va aumentando su capacidad y que le permite generar nuevos productos y servicios en el mercado. Eso es diversificación, entonces usted ya va a empezar a competir por temas de diversificación y ahí es donde hay un aporte mucho mejor. En cambio, los escenarios A y B simple y sencillamente se enfocan a un producto esperado en el tiempo. ¿Y vas a decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, la capacidad de innovación también de la empresa o Total. porque pueden tener ganas de satisfacer una necesidad del cliente, pero de primera entrada tal vez no tienen la solución óptima. Empiezan a desarrollarla en el tiempo y a medida que empiezan a desarrollar nuevos productos, pueden alcanzar el mercado que en un momento quisieron, pero al principio no podían porque no tenían la solución óptima. Tenían una idea de que querían hacer eso, pero más adelante lo logran. Justo, y eso es un gran comentario, y gracias por hacerlo, porque precisamente eso es donde fallan las empresas. A veces quieren copiar y son segundos entrantes o entrantes tardíos, pero ya hay otros jugadores de la industria que se adelantaron y ya innovaron el producto y lo que ellos están pensando dejaron de ser novedad. Entonces, precisamente, uno empieza a jugar con el movimiento del mercado, ya sea, de nuevo, el apetito de riesgo es vital y de la propia estrategia de la organización y la capacidad de generar novedad y usabilidad, que eso es al final del día, innovación. Vamos a hablar sobre ahora el punto de equilibrio, el análisis del punto de equilibrio. Bueno, el análisis del punto de equilibrio, a este punto de valga la redundancia, de la carrera de ustedes, ya es algo que ya han visto de manera natural en otras asignaturas. Sin embargo, es importante retomarlo. ¿Por qué? Porque nos va a decir dónde los costos y los ingresos son iguales. ¿En qué punto? Ya sea en unidades, expresado en unidades, o en algún tipo de moneda. Puede ser colones, dólares, yenes, lo que usted quiera. Entonces aquí tenemos una gráfica. Vean la gráfica aquí, interesante. El costo fijo siempre va a ser algo que se va a mantener en el tiempo, ¿verdad? Haya o no haya producción. Usted tiene costo fijo. Haya o no haya producción. El costo variable va a estar en función de la cantidad de que usted produzca, de su capacidad productiva, ya sea en volumen, ¿verdad? Pero vea algo que es interesante. En la función del ingreso va a depender de qué? De las ventas. De las ventas, pero sobre todo el precio de venta. Porque si yo tengo más demanda, yo incremento el precio. ¿Y dónde se ve mucho eso? En la industria farmacéutica. Por eso los precios están por los cielos hoy en día. Doy un ejemplo, la gente ya no quiere resfriarse porque su sistema inmunológico baja. Entonces, productos que, la acetaminofén, productos que ayudan a subir el sistema inmunológico, que valían cierto precio, ahora andan con un porcentaje de rentabilidad del 130 a 200%. Pero es porque hay mayor necesidad. Entonces, sí. las fórmulas, que al final del día yo no explico fórmulas, yo explico conceptos, porque los conceptos si los entiende, ya la fórmula lo va a poder aplicar sin ningún problema. Para calcular las unidades, el punto de equilibrio de unidades, usted tiene que tener el costo fijo total y lo tiene que dividir entre el precio menos el costo variable. Eso es algo ya de una forma aritmética. Y el punto de equilibrio en dólares o en una moneda
va a ser el costo fijo total entre 1, que ya 1 está por defecto, menos la división del costo variable entre el precio de venta. Entonces, la función del ingreso siempre va a estar en función de lo que se venda por unidad, ¿verdad? Y al final del día, ¿qué significa? Que para yo tener un punto de equilibrio 100, pero si tengo 101, ya ese 1 empiezo a generar ganancia. Porque ya supera el ingreso, supera el costo, ¿verdad? Que al final del día el punto de equilibrio busca equipararlos, que mis costos son iguales a mis ingresos. Pero cuando yo tengo una unidad adicional, ya estoy ganando. Entonces, ¿para qué lo calculamos? Bueno, simple y sencillamente para saber en función de mi capacidad y mi eficiencia y mi utilización, cuánto tengo que vender. Ahora, este análisis puede ser subjetivo, porque no necesariamente me esté diciendo que yo esté utilizando el 100% de mi capacidad y la esté usando de manera eficiente. Para eso calculamos la utilización y la eficiencia en términos de capacidad. Eso fue al inicio de la tutoría, que eso fue, hicimos un ejemplo y lo explicamos, porque por ejemplo, puede ser que el punto de equilibrio sean 100,000, pero esos 100,000 no me dé que yo esté utilizando el 100% mi capacidad instalada. Apenas puede ser que me dé un 90%. ¿Y qué hago con ese 10%? No lo voy a tener ocioso. Entonces, ahí uno permite tener decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? Bueno, hagamos nuevos productos. Hagamos un laboratorio de investigación y desarrollo y hagamos prototipos de diferentes cosas y démoselas a personas para que nos den sus ideas y nos permitan mejorar y desarrollar procesos de innovación y una cultura de innovación, sobre todo entre las organizaciones. Esto es las bondades que permite la administración de las operaciones o la gestión de las operaciones. ¿Por qué? Porque nos da un panorama holístico de cómo generar ventaja competitiva. No solamente desde un punto de vista ingenieril, sino desde el punto de vista del uso de los recursos de una manera eficiente, colocándolos en el lugar correcto. Eso no me canso de decirlo, eso es innovación también. La innovación organizacional, tener a la gente en el lugar correcto. Es como cuando uno juega ajedrez, exactamente igual. Usted no va a poner a un peón en el lugar de la torre, porque cada uno tiene un rol específico, pero sí los puede mover y entre ellos es orquestar planes coordinados. Pero bueno, vamos a continuar. El análisis ya terminamos lo que es el capítulo 7, lo que era el suplemento número 7. La orientación académica habla del capítulo 8, específicamente de las páginas 328 a la 332. Y aquí es un tema de las estrategias de localización. Y es un tema muy interesante, porque ¿dónde tengo que localizar a la empresa? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que localizar a la empresa? ¿Dónde pensarías? Y es que la empresa, dependiendo del tipo de empresa, así vamos a empezar a desglosar dónde la vamos a poner. Si es una empresa de importación, entonces la vamos a poner cerca de un muelle o un aeropuerto. Si es una empresa de distribución, puede ser más cerca o en el centro de los lugares donde la vamos a llevar. Pero hay muchos factores que empiezan a hacer la diferencia de que tenemos que ver. Me acuerdo que en un curso habíamos visto algunos de esos puntos y le habíamos puesto alguna ponderación y entonces empezábamos a buscar la que tiene mayor puntuación dependiendo de las características propias de la empresa. Empezábamos a darle valores a los diferentes lugares o locaciones y escogíamos la que mayor puntuación tenía. Así es, eso es en preparación y evaluación de proyectos específicamente. Ahora, pero adicionalmente, las empresas hoy en día toman esos elementos para establecer la localización.
Algunas sí lo hacen, pero muy pocas, pienso yo, ¿verdad? De empresas multinacionales que dicen que nos vamos para tal país y movemos todas las operaciones. A nivel Costa Rica creo que mucho tiene que ver de dónde salió, de dónde vienen mis recursos, y entonces me pongo cerca de ahí para lograr abarcar los insumos que necesito y tenerlos de una manera fácil, y de ahí en adelante empezar a construir toda la cadena de valor hasta llegar al consumidor. Muy bien, esa era la palabra o el concepto que quería escuchar, la cadena de valor. Ahí es donde están las actividades donde hay billete consonante y sonante dentro de la organización. Y lo digo coloquialmente para que a usted se le grabe y no decirlo en un nivel muy técnico ni académico muy elevado, sino que le quede, es billete sobre billete sonando. Al final usted tiene que monetizar sus recursos y capacidades. Y la cadena de valor son esas actividades donde precisamente se genera valor y valor económico. Y la estrategia de localización es fundamental, pero hablamos sobre el modelo de localización, pero aquí vamos a hablar sobre los modelos de transporte, porque recuerde que estamos administrando las operaciones. Entonces, si hablamos de modelo de transporte, hablemos también de cadena de suministro, pero es una pequeña parte de toda la cadena de suministro, el transporte. Y aquí es donde tenemos que determinar los mejores patrones, ya sea de movimiento de bienes desde donde vengan. ¿Por qué? Porque al final usted tiene diferentes puntos de suministro, diferentes lugares del mundo donde va a tener proveedores instalados que le van a querer enviar cosas, pero usted va a tener una demanda, esa demanda va a ser el destino. Y esos destinos y esos suministros al final se ven reflejados en costos para la organización. Y su rol como administrador de operaciones es minimizar esos costos para que no le incidan en el costo de producir. Recuerde que el costo total de producir incluye al transporte, incluye la cadena de suministro. Entonces el libro habla sobre el ejemplo de Volkswagen. Y aquí están todos los automóviles y cómo fluyen las autopartes. Y vea que todo confluye en un punto estratégico que le permite tener distancias casi relativamente equivalentes entre sí y que le permite poder mover en menores distancias a un menor costo. Eso es el modelo de transporte. Ahora, igualmente, José Pablo hizo una excelente aportación que uno puede tomar diferentes ponderaciones geográficamente, costos de distribución, mercado, etcétera, pero vea que al final del día, Volkswagen tiene en Canadá, en Estados Unidos, en Shanghái, en Brasil, en Argentina, en Sudáfrica, en Nigeria. Entonces dice, ¿de dónde pongo mi hub de operaciones? Es decir, mi centro de operaciones, ¿verdad? Para yo poder distribuir y también recibir y poder enviar y poder minimizar esos costos. Bueno, eso es una tarea del administrador de las operaciones, del gerente de operaciones con ese equipo de trabajo, entender que el modelo de transporte, al final del día, tiene que buscar los costos totales mínimos en el suministro, es decir, de dónde vienen los productos y hacia dónde van, quién los está requiriendo. Eso es así de simple. Aquí no hay física cuántica, ni matemática, ni álgebra lineal, ni cálculo. No, es entenderlo. Y al entenderlo, usted ya puede calcularlo si es por barco, si es por avión, si es vía terrestre. Entonces, sobre eso usted calcula los costos. Si es más fácil tener una flotilla instalada o es mejor terciarizarla, el uso de los seguros, el uso de la mano de obra, ahí usted toma decisiones y plantea decisiones. Pero considere siempre el apetito de riesgo de la organización o cuánto de la operación queremos tener bajo control. ¿Verdad? Eso es importante. Hoy día por eso se habla de que las empresas ya no compiten entre sí, ahora se compiten por las cadenas de suministro. Se compite para tener los menores precios en la distribución y en los puntos de destino también.
porque ahí es donde básicamente están las ventajas competitivas. El que tenga el producto primero lo logra introducir al mercado primero. Eso es así de sencillo. Y ahora vemos que en el mundo cada vez más tecnologías emergentes como el blockchain vienen a sumar, a facilitar y agilizar. Por eso se hablan sobre los contratos inteligentes, ¿verdad? Que lo veíamos un poco en la tutoría número 1. Bien. Cuando hablamos de servicios, la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque al final del día, la localización, sea donde usted la tenga, usted tiene que garantizar que haya más flujo de tránsito de personas que usted tiene que generar ingresos. Ahora, ¿qué pasa en un momento donde hay virtualidad? Usted tiene que generar volumen de personas. Los costos no son tantos, porque por ejemplo en la virtualidad usted puede tener una oficina virtual, como actualmente mucha gente la tiene, y tiene su oficina en la nube, en el Zoom, y ahí atiende a las personas. Pero también tiene que tener claridad sobre el componente en cuanto a volumen e ingresos se refiere. 8 componentes básicos. Primero, el poder adquisitivo de las personas. ¿Cuánto están dispuestos a comprar y por qué? Ahora, lo que usted está vendiendo es una necesidad dentro de la demografía. El servicio que usted está vendiendo es una necesidad dentro del área donde usted se encuentra, ¿sí o no? Hay que hacer un análisis de competidores. Para eso está el análisis o el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que lo puede utilizar. La calidad de la competencia. Recuerde que el tema de calidad es muy subjetivo, pero usted puede ponderar algunos criterios y sobre ello asignarle alguna calificación, que esa calificación se la pueden dar ciertos clientes a través de un focus group, por ejemplo. Si la competencia la tiene de manera circundante o está debidamente repartida a nivel de regiones o a nivel de países, dependiendo del alcance de su empresa, si es centroamericana o si es doméstica únicamente. Muchas personas también le apuestan a las cualidades físicas de las instalaciones, es decir, las propias características, la imagen, qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene, las políticas de operación y la forma y la entrega de la información propiamente. Estrategias de localización para servicios y para empresas que producen. Hay diferentes enfoques. Enfoque de ingreso, enfoque en el costo, enfoque en la técnica y los supuestos. Vea que los supuestos son importantes. ¿Por qué son importantes los supuestos? Porque al final del día depende de donde usted se vaya a localizar, así va a usted poder generar o no va a poder generar el ingreso, como lo veíamos anteriormente. Entonces, en ese sentido, si vemos solamente un enfoque de ingreso, si usted piensa en un tema de ingreso, ya sea para producir o para dar un servicio, tiene que pensar en el volumen, en la calidad física y en las determinantes del costo. Pero si es algo intangible, la gente mucho valora la actitud y la forma que usted pueda vender ese intangible y el conocimiento que usted tenga. La capacidad de haber invertido también en formarse, en generar nuevo conocimiento para que la empresa pueda producir más y a una mejor forma, también es importante. Ahora, es importante también, vital, dígame bien, vital, su estrategia de la empresa. La estrategia de localización tiene que ir de la mano de la estrategia empresarial. No hay otra. Bienvenida, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Viera lo que me costó entrar? Bueno, pero no es lo que le cueste, es que haya llegado, es lo importante. Bienvenida. Sí, sí, muchas gracias. No, vieras qué raro, estaba como pegadillo al link y y tengo un rato, hasta le mandé un mensaje por la plataforma, pero no, por dicha, lo logramos. Ahora,
Acá estás. Es que con la presentación no puedo, como comprenderás, no puedo salirme y ver la plataforma, pero por hecho aquí estás. Claro, Y si no, entiendo. lo que hayas podido no escuchar o participar, lo retomas cuando la grabación esté ahí en el sitio, ¿no? Muchas gracias, profe. Ahorita activo la cámara. Es que vengo llegando a la casa, pero ya casi No la... sé, no hay problema. Está bien, más bien gracias por estar acá. Gracias, Muy bien, profe. entonces, vimos el modelo de transporte, vimos las estrategias. Ahora vean qué importante es los sistemas de información geográfica. Estos sistemas de información geográfica en inglés se llaman GIS, que es Geographic Information System. Cuando usted oiga GIS, piense en un sistema que me va a dar censos por locación, por país, por distrito, por área metropolitana, las calles, la carretera, el puente, los servicios públicos, líneas eléctricas, tuberías, ríos, montañas, lagos, bosques, aeropuertos, universidades, hospitales. ¿A qué le suena esto? A un Waze. Waze a usted le da todo esto. Pero Waze no te permite hacer procesamiento de información. En cambio, el GIS, que es un sistema geográfico de información, sí te permite. ¿Y para qué lo utiliza uno? Bueno, porque usted necesita tomar decisiones dónde colocar su empresa, pero también entender si ahí es donde va a estar su mayor concentración de demanda, poder instalar su empresa o su fábrica de producción, pero también poder calcular en los destinos y los recorridos del movimiento del flujo de bienes y materiales, que para eso es importante entender las estrategias de localización y también poder tomar decisiones en función de los costos, en función de los ingresos y sobre todo, óigame bien, tomar decisiones más certeras a partir de métodos y software que están diseñados para esto. En preparación y evaluación de proyectos tomábamos decisiones en función de algunas consideraciones que resultaban a veces ser hasta subjetivas. Pero ahora nos damos cuenta que ya el conocimiento evoluciona y evoluciona hacia algo ya verdaderamente más robusto y más concreto. Ahora, los GIS, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, y en el tema de negocios, si su negocio está enfocado a áreas residenciales, es perfecto. O si está enfocado a un segmento empresarial, también le funciona. Entender también qué tiene alrededor, qué tipo de industrias, sectores y negocios tiene alrededor y cantidades sobre todo. Entender si tiene también alrededor aspectos culturales, como por ejemplo, ahora no sé si se han dado cuenta que en Costa Rica están aflorando moles en el este y en el oeste que tienen entretenimiento y tienen cultura. Está Oxígeno, en el este está Ciudad no sé qué, Ciudad del Este, me parece que es el nombre. Aquí en el lado del oeste está mucho lo que es Plaza Real Alajuela, donde también hay hasta salud, que está un gimnasio, que está Cipreses, está Multispa Cipreses, y después están los cines, Nova Cinemas, y hay food courts, hay tiendas de conveniencia. Recientemente abrieron un centro comercial que se llama el Centro Comercial La Tropicana. Entonces, este sistema de información a usted le permite tener todos estos elementos y saber si su segmento de mercado objetivo, dónde está concentrado y con ello, de nuevo, poder calcular el movimiento de los flujos, de los bienes y los servicios que van a incidir en su costo total de producción, pero también inciden en su costo de ventas y al final del día se ven reflejados en el precio. No sé si hay alguna duda de esto. Esto es un temazo. Esto realmente es importante entender la conceptualización para la hora de ponerlo en la práctica. Usted lo pueda entender y poder aportar con criterio elementos que su empresa tal vez no se ha dado cuenta, pero que puede tener a partir de este sistema, generar una serie de datos y una serie de volumen de información que le permita aumentar su capacidad de ingresos, que al final del día eso es lo que se quiere. Sí. Más bien comentarle que la UNED tiene una iniciativa en esa rama, se llama Geovisión. Muy buena.
Y La conozco. Sí la conoces, la conocí hace varios años y Sí. me pareció genial, un desarrollo muy interesante, y muy útil para muchas cosas. Se está utilizando mucho para sonidos y para otras cosas, pero el uso de eso es increíble. Creo que también Google Claro. Maps está avanzando mucho Bueno. en esa rama. Eso te iba a decir, que por ejemplo Google a uno le pregunta que si está dispuesto a uno a permitir que Google vea sus movimientos. Entonces, los últimos informes del Estado de la Nación, algunos toman datos de Waze e inclusive también los cruzan con los de Google para ver si hay algún encuadre de las personas y el movimiento del tráfico y dónde están las mayores densidades poblacionales, las mayores densidades de tránsito inclusive, porque eso afecta el costo y, por ejemplo, el precio de la gasolina, dónde están las gasolineras más cercanas. Entonces, todo es una serie de decisiones de los cuales la empresa no puede ser ajena. Entonces, vean que con esto no es el simple hecho ya de, bueno, pongo mi empresa, perfecto. No, hay todo un tema de la gestión de las operaciones, de cómo van a incidir para que pueda competir en tiempo y forma versus los demás jugadores, ¿verdad? No es solamente decir, bueno, vamos a vender el producto, sino ya aquí ensanchamos un poquito más el conocimiento de lo que hemos aprendido en otras asignaturas. Bien, el capítulo 9, que es un capítulo muy amplio, habla sobre las estrategias de distribución en las instalaciones. Vean, este quizás es uno de los capítulos más interesantes porque precisamente nos invita a poder optimizar la capacidad instalada que tenemos. Y aquí vamos a ir viendo punto por punto algunos ejemplos. Bueno, ahora sí ya tenemos a Bárbara en vivo, ya a todo color, ya se hizo la cola, entonces ya está preparada y lista. Muy bien, vamos a iniciar. En la primera apreciación, es importante entender por qué la distribución de las instalaciones es fundamental. Y usted se pone a pensar, bueno, ¿y eso por qué incide estratégicamente dentro de una organización? Primero, grábese esto en la cabeza. Determina la eficiencia de las operaciones a largo plazo. La interconexión entre los colaboradores. El hecho de manejar los flujos de información. He estado en organizaciones donde entre mismos pisos se llaman por teléfono. Entre mismos cubículos se llaman por teléfono. No hay la capacidad de levantarse a trabajar. ¿Por qué? Porque existen paredes de gypsum que ponen modulares como para tener mayor privacidad y precisamente esa es una de las filosofías que ya se ha venido acabando. Ahora ya no existen paredes, ahora son espacios abiertos y se habla de trabajos colaborativos. Pero al final del día, si existiera todavía empresas que buscan estar en esa misma línea, entonces, bueno, en la primera instancia, usted tiene que pensar que para lograr que impacte estratégicamente el diseño de su instalación, tiene que optimizarlo al máximo. Lo que decía anteriormente, ya no hay divisiones, hay espacios abiertos con sillas y mesas o con mesas grandes de trabajo, donde los propios gerentes de organizaciones, donde los propios jefes llegan y se sientan en cualquier lugar. Si quieren hacer una reunión, se paran una sala de reuniones, porque ahí es donde les sacan el máximo provecho. Ya no hay divisiones. El flujo de información es más rápido, es más eficiente. Póngase a pensar usted, para usted comunicarse con otro departamento y se resuelva algo, ¿cuánto plazo duran? Es inmediato. Si no es inmediato, tenemos problemas ahí en el diseño de las instalaciones. También interactúan de una manera más ágil y más cercana con el cliente y les da flexibilidad. ¿Cuáles empresas son mucho ejemplo de esto acá en Costa Rica? Bueno, las multinacionales. GSK, por ejemplo, es una empresa que tiene apertura en sus instalaciones. Usted llega y solo tiene un espacio físico fijo, no hay oficinas. BAC tiene a su equipo gerencial en un mismo piso, todos los gerentes están uno a la par de otro, toman decisiones en tiempo real, se comunican mejor, pueden bajar la información
de una manera más ágil, más eficiente, y eso genera mayor competitividad para la organización. Ahora, vean qué interesante esto que les traigo. La distribución de la oficina. Digamos que su empresa sigue siendo conservadora, pero ¿cómo puedo establecer quién tiene que estar más cerca mío y quién tiene que estar más lejos? Que ese es uno de los aspectos que a veces uno se pregunta, ¿quiénes tienen que estar más cerca? ¿Quiénes tienen que estar más lejos? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí les traigo un ejemplo. Alguien se nos está uniendo que se llama Solan LX3. Bienvenido, bienvenida. No sé quién es, pero bien, gracias por estar acá. Gracias, profe. Gracias a usted. Entonces, en ese sentido, usted se pone a pensar, bueno, el director general, ¿a quién tiene que tener cerca? Entonces, en una matriz donde usted le pondera un valor, el valor acá es letras del abecedario, pero usted lo equipara a algunos elementos que tienen que estar absolutamente necesario cerca suyo. Especialmente importante es alguien que es ordinario, que genera transacciones, entonces no es tan relevante que esté cerca. Es poco importante que esté cerca mío porque para eso tiene un jefe que interactúa con él y es no deseable. Entonces vea que un director general que está pensando en cómo generar réditos para la empresa, al primero que tiene que tener a la par es al jefe de ventas. Es el jefe de ventas. Y precisamente el jefe de ventas está asignado con un ¿qué? Con una A. ¿Lo ven acá? Con una A. El área de diseñadores parte sin novedad. La secretaria, que es absolutamente necesaria, tiene que estar cerca del director general. Luego viene el área de ventas. Vean qué interesante. El área de ventas es no deseable. ¿Por qué? Porque el área de ventas, ¿a quién le tiene que responder? Al jefe de marketing. Entonces tiene que estar cerca del jefe de marketing, pero no cerca del director general, porque el director general se conversa con el jefe de marketing. Los archivos centrales es un tema transaccional, no genera mucha información. Los servicios de computadora, igual, el centro de copiado tiene que ser especialmente importante. Pero especialmente importante ¿para quién? Para el jefe de marketing es poco importante. Para el área de diseñadores es ordinario. Para la secretaria es importante. Sí, es importante para la secretaria relativamente. Sí, porque le tienen que estar generando ahí copias. Ya no se habla de copias, ahora todo está en la nube, pero partamos que todavía hay material que tiene que ser impreso. Entonces, se hace una matriz y se hace una matriz de relaciones. Imaginen que esto pueden ser datos. Estas variables o estos valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero se ponen en datos para poder identificarlos y para saber a quién tengo que tener cerca y a quién tengo que tener lejos. Y quiénes tienen que conversarse con quién. En sus organizaciones se aplica esto. Sí se aplica esto. José Pablo dice que no, Bárbara dice en el silencio de la llanura que sí. Bueno, pero pongámonos a pensar si se rige con esta rigurosidad y esto permite ya ustedes hacer un ejercicio cuando lleguen a su oficina y ver si están distribuidos de manera tal que el movimiento de información es más rápido o es lento. Ahora usted puede decir, profesor, pero ¿qué es rápido y qué es lento? Defina usted un parámetro. Para mí rápido tiene que ser en 1 minuto. Pero dependiendo de la capacidad física y el espacio, puede ser que rápido sean 5, 10, 15, 20 minutos.
Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Vean qué interesante. Ya hablamos sobre la distribución de la oficina. Hablemos de la distribución de las tiendas también. En las tiendas, como en los supermercados, o en, no sé, en Simán, por ejemplo, yo no sé si usted se ha puesto a pensar que cuando usted entra a los supermercados, a las tiendas de conveniencia o lo que fuera, lo primero que usted ve son los productos que desean exponerle. Y esos productos que desean exponerle, hay una característica muy particular que usted observa. Cuando los encuentra, ¿qué ve en un rótulo grande? Oferta. Oferta. Así es. 2 por 1, el precio baja. Entonces, aquí le traigo 5 ideas útiles, cómo usted tiene que pensar, o en los elementos que tiene que pensar tener para distribuir de una manera eficiente si usted tuviera que administrar las operaciones dentro de una tienda de conveniencia o dentro de una tienda que venda servicios o productos tangibles. En la periferia, los productos de mayor rotación. En ubicaciones específicas, los productos que tienen mayor impacto y más margen de ganancia. Los artículos poderosos o los artículos que son realmente indispensables, hay veces que usted encuentra el mismo artículo tanto en un lado como del otro lado del pasillo. Y usted dice, ¿por qué están en los dos pasillos? Bueno, es porque simple y sencillamente, mientras que usted va caminando en su horizonte, que es lo que usted ve en la góndola, se le queda grabado que esos artículos usted al final del día los va a tener que comprar y va a saber dónde están. Entonces, si usted vuelve a la tienda, ya va a saber dónde estaban y los va a adquirir de una manera más rápida. Ahora, los pasillos al final, esto pasa especialmente en los supermercados, al final del pasillo, ¿usted qué encuentra? Helados, carnes, galletas, bueno, en algunos, por ejemplo, galletas, carnicería, pescadería, frutería. O sea, están ubicados muy al puro final, ya sea al lado derecho o izquierdo, o al norte o al sur, donde usted quiera, los quiera ver al final del pasillo. ¿Por qué? Porque siempre son los que tienen mayor índice de exposición. Pero nada de esto tiene sentido si usted no le comunica a la gente, es decir, los que trabajan en la tienda, dónde están las cosas y por qué están ahí. En la parte de logística, ¿dónde aplica esto? ¿Quién debería estar en una oficina de logística al puro frente? Digamos, en logística, por lo general los cubículos están en el mismo almacén. Ajá, correcto, en el mismo almacén fiscal, ¿verdad? Pero las empresas de logística, cuando usted entra a una empresa de logística, lo primero que usted ve, ¿qué ve? El área de despacho. Los almacenes, usted ve, lo primero que ve es el área de despacho. Las bodegas las tienen atrás, pero usted entra a un almacén fiscal y le puedo decir varios, y se lo digo porque mi padre fue agente de aduanas por muchos años, entonces yo andaba y rondaba por todas las almacenes fiscales del país, ensuciándome y abriendo cajas y viendo carros y etcétera. Lo primero que usted, cuando usted entra a un almacén fiscal, está el área de revisión, terminales Santa María, por ejemplo, o donde llegan las cargas. A un lado está por donde parquean los contenedores, donde se descarga. Seguidamente está el área de despacho, donde usted recoge el material, pero está también la parte de facturación y cobro. ¿Por qué están colocados ahí? Bueno, porque ahí es el primer punto de contacto del cliente. El cliente no va a estar donde va a estar en la oficina del aforador, por ejemplo. Va a estar, no va, porque no tiene ninguna injerencia. Y así sucesivamente. Entonces, a veces las oficinas en las empresas están mal distribuidas y por eso a veces se dice que el cliente tiene que pasar hasta por la cocina para llegar a hablar con el que tiene que hablar.
Entonces, esa primera imagen que da a la persona, al cliente, no es la más favorable. Entonces le resta, perdón, le resta interés a las personas de seguir comprándole ese producto o servicio, excepto que la gente lo pida, que lo venda a un precio barato y no le importe. Pero si va y entra por la cocina y no encuentra la persona correcta, el flujo de información se diluye. Y recuerde que aquí en los modelos de distribución lo que se busca es que la información fluya de una manera más rápida y más eficiente. Si no, no estaríamos hablando de esto. Ahora vean, en el entorno del servicio. Dicen que todo entra por los ojos, ¿verdad? Todo entra por los ojos. Si usted va a ir a comprar un lugar, que el mismo lugar tiene el cielo raso, con huecos, hay poco mantenimiento, probablemente las condiciones ambientales no van a ser las más óptimas, ni la iluminación, ni el sonido, ni el olor, ni la temperatura, entonces va a ser un lugar desagradable. La distribución espacial va a ser poco decorosa, el ancho de los pasillos, o la dirección, o la forma de ubicación de cómo está presentado el producto, quizás no sea la más favorable. Y sobre todo también algo que a veces se ha dejado mucho de lado, y son los letreros, los símbolos, los artefactos dentro de las organizaciones. Usted entra a veces a empresas y no existe nada de esto. Y hay que preguntar, mira, ¿dónde queda contabilidad? Así vaya, camine hasta la esquina y doble a la derecha y ahí está. ¿Dónde queda tecnologías de información? Miren, aquella puerta, pero tiene que tocar. Y no hay ningún rótulo. Entonces, la rotulación y la señalización son importantes. Si bien representan un costo, que muchas empresas a veces lo evitan, dependiendo de la coyuntura en que se encuentre, pero son necesarias. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vean esto. Vamos a hablar de una distribución orientada al proceso. Acá es mucho, recordemos cuando hablamos de proceso, estamos pensando en que podemos de manera simultánea gestionar varios productos y servicios a la vez. Pero si usted hace eso, entienda en su mente como gestor o administrador de las operaciones que usted está apoyando a la estrategia de diferenciación de la empresa. Varios productos y servicios manejados a la vez impactan directamente a la estrategia de diferenciación de la empresa. No es casualidad. Ahora, hay gente que produce un solo producto o un solo servicio. Pero vean, por ejemplo, este ejemplo que les traigo, el diseño de la distribución de un proceso. Una empresa X quiere determinar un arreglo de 6 departamentos. Trate de imaginarse esto en donde usted actualmente se desempeña. Y lo que busca es que minimice los costos por el manejo de materiales entre los mismos. Imaginemos que el espacio físico, como un ejemplo, mide 20 por 20 y que el edificio tiene 60 pies de largo y 40 de ancho. Eso, para nuestros efectos, más adelante es importante, para el inicio no. Ahora, el primer paso es construir una matriz que muestre cómo se mueven los materiales entre uno y otro, entre un departamento y otro. Vean que el departamento de ensamble tiene relación con la pintura porque hay 50 cargas por semana diarias. Pero el taller de máquinas representa bastante carga de trabajo semanalmente, que al final es donde hay mayor impacto. La pintura tiene mayor impacto en la recepción, el taller de máquinas en las pruebas, la recepción en el embarque tiene 50 cargas por semana. Entonces, cuando hacemos un análisis de estos, ¿qué es lo que entendemos? Que los flujos entre 1 y 3 y 3 y 6 son evidentes de inmediato. 1 y 3, ensamble y máquinas, y 3 y 6. ¿Qué significa?
que el departamento 1, 3 y 6 deberían de estar como cerca. Cercanos. Pero profesor, ¿para qué hacemos esto? Bueno, porque le va a tener, usted ya puede identificar dónde tiene mayor volumen de carga de trabajo y a quién tiene que tener a la par suya. Para que la información o lo que fluya entre cada una de ellas no dure ni 10, 20, ni 30, ni un día, ni 2 días, que no sea de manera expedita. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso. El segundo paso es todavía más interesante. Y a mí me gusta más todavía. Entendiendo las dimensiones de la construcción y una posible distribución de los departamentos, sabiendo cómo tenemos que tener, o dónde tiene que tener mayor espacio, el mayor espacio tiene que estar en el área de ensamble. Por su naturaleza de cargas de trabajo. Entonces, las dimensiones del espacio van a estar en función de las cargas de trabajo. Ahora, aquí usted me puede decir, profesor, pero estas cargas de trabajo tienen que ser reales o proyectadas. Depende. Como lo vimos anteriormente en la primera parte de la tutoría, va a ser en función de cómo usted quiera manejar la proyección de la demanda y el crecimiento de la demanda en el tiempo. Pues puede ser que usted la quiera manejar de una forma distinta. Pero partiendo de que usted la quiere manejar desde lo que es realmente lo que está sucediendo o de los datos que usted tiene ahorita y con un porcentaje de crecimiento basado en escenarios, estas áreas constructivas pueden llegar a crecer o pueden llegar a minimizarse y dándole mayor énfasis a unas u otras. Y aquí va a depender mucho del giro de negocio de la empresa. Luego de eso, el paso 3, eso tiene que ser un desarrollo esquemático. ¿Qué es un desarrollo esquemático? Bueno, un diagrama de flujo, donde usted vea el número de cargas semanales que va a tener. Vea que el ensamble con el taller de máquinas tiene una carga semanal de 100. El ensamble con respecto a la pintura 50 y la pintura con respecto al taller de máquinas 30. Luego, la recepción con respecto a la pintura tiene 50. La recepción con respecto al embarque tiene 50. El ensamble con respecto a las pruebas, si acaso tiene 20. El taller de pintura y la recepción tienen 20. Pero el taller de máquinas con respecto a las pruebas es 100. Entonces, todavía nos dice más que el departamento de ensamble, el departamento de pintura y el departamento de máquinas tienen que estar una al lado de otra. Por eso están área A, área B, área C, cerca una de la otra, para que haya mayor trasiego. Pero si usted lo quiere ver desde el flujo, para entender las relaciones, también es válido. Ahora, el costo de distribución, ¿cuánto me va a costar? Ahí viene un ejemplo en el libro. Aquí se ve muy chiquitito, pero básicamente es una sustitución de la fórmula, donde usted multiplica o hace una sumatoria de los costos entre las actividades 1 y 2, 1 y 3, 1 y 6 y así sucesivamente. Y al final va a obtener un costo total. Lo que yo quiero que vean, más allá de los números financieros, es el tema del costo. Perdón, es el número del tema de la distribución. Vean que después del tema de la distribución, viene lo que es calcular, según el diagrama de flujo y los cálculos de costo, ver cuál efectivamente tiene que estar más cerca a un costo menor. Igual se hace el ejercicio. Y después viene la preparación de los planes detallados. Al final del día, este ejemplo que nos dice que con criterio técnico, que eso es lo que quiero mostrarles, usted puede plantear una adecuada distribución de su lugar de trabajo con criterio técnico.
que a veces carecemos de tener criterio técnico en las empresas para hacer una distribución adecuada. ¿Con qué criterio puede ser que usted esté a la par del de contabilidad? ¿O con qué criterio puede ser que usted esté a la par del director general? ¿En qué beneficia eso la organización? En nada. Cuando probablemente el que va a necesitar más cerca puede ser el jefe de operaciones o el jefe de mercadeo, para que le digan cómo se está moviendo, al de recursos humanos inclusive. Pero en algunas organizaciones donde he entrado, el jefe de recursos humanos está ubicado en la primera planta. Y puede ser que sea uno de los más importantes dependiendo del giro de negocio. Ahora, esta receta no aplica para todos por igual. Eso es lo bonito de la gestión de las operaciones. Que aquí van a tener que usar mucho su creatividad, mucho su capacidad de análisis y mucho su capacidad de inferencia. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? Todo bien. Bien, el libro también habla en el capítulo 9 sobre las células de trabajo. Las células de trabajo lo que busca es reorganizar a las personas y a las máquinas, que generalmente están dispersas, que es lo que he hablado durante toda esta conversación en diferentes departamentos. Las células de trabajo tienen algunas ventajas. Primero, reducen el inventario de lo que es el trabajo en el proceso. Hay menos espacio de piso en la planta. Ahora se va a necesitar menos espacio para acomodar las máquinas, ¿no? Hay una reducción de inventario de materia prima de productos, porque si usted puede reubicar a las personas, a las máquinas y a las personas en el lugar correcto, va a poder optimizarlas. Va a tener un sentido de participación de las personas. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, al organizarlas de una mejor forma, pueden intercambiar mayor criterio y mayor conocimiento, y eso les da para aportar a la organización en términos productivos. Cuando usted coloca a todas las fichas en términos organizacionales y productivos en el lugar correcto, le permite tener una programación y un flujo adecuado de esos materiales, y lo que usted siempre va a buscar, maximizar la inversión, siempre. Es decir, utilizar sus instalaciones al máximo, no a una capacidad de 70 ni de 60 o una eficiencia de 50 o 80, no. Andar por números en el orden superior o igual al 90% es lo ideal. Menos que eso no es lo ideal. Porque significa que usted está teniendo capacidad ociosa y al final eso se traduce en plata, en costos. Ahora, en las células de trabajo hay diferentes elementos. Y esto es como la forma de distribuirse. Vea que usted puede poner dos personas donde tienen el material, tienen sus mesas de trabajo, una detrás de la otra, en áreas cerradas. No va a tener capacidad de incrementar a otro, pero si usted expande esa capacidad y logra hacerla una U, va a poder tener una capacitación cruzada donde la gente se va a poder ayudar mutuamente, que es esta U que usted ve al lado derecho de su ordenador superior, ¿verdad? Y que en esa posición también, si usted tiene mucha demanda o tiene mucho flujo de trabajo, pueden incluir a una persona adicional o a dos inclusive en el final de las mesas de trabajo. Luego, a veces las líneas de producción son rectas, tienen un punto fijo. Eso pasa mucho en las fábricas. A mí no me gustan ese tipo de situaciones porque se ve muy pegado uno a la par de otro. Es cuando una persona tiene que estar poniéndole una tapa, el otro le tiene que estar poniendo un sello, pero están prácticamente, y eso hace que los tiempos, el porcentaje de error se incremente. Si es manual, si es por medio de tecnología, es muy poco el porcentaje de error. Pero el poner la U es una distribución mejorada porque la gente tiene mayor acceso y tiene mayor movilidad. En cambio, vea que si usted en una U tiene 3 y en la lineal tiene 4 o tiene 6, usted puede pasar de 6 a 3 o de 4 a 3.
dependiendo de cómo usted quiera optimizar el flujo de los materiales. Entonces eso le permite, de nuevo, readecuar los recursos y las capacidades conforme su capacidad actual. Se habla del tiempo TAC, que el tiempo TAC es al final del día algo que es importante entenderlo, y es la frecuencia de unidades de producción. ¿Qué tan frecuentemente usted está produciendo? Entonces usted primero calcula ese tiempo para saber qué tan frecuente está produciendo, pero también esa frecuencia tiene que anidarla con la cantidad de trabajadores que usted requiere. Y eso hace que estos diagramas tengan sentido, de por qué pasar de 4 a 3, o por qué tener que hacer un cambio en la distribución física para poder ser más eficiente en el uso de las células de trabajo. Un ejemplo, para que entiendan esto y para que vean que no es tan difícil como parece. Es una empresa X que fabrica espejos para automóvil. Vean qué interesante. Su cliente más cercano o más importante es la planta cercana de Honda, que espera 600 espejos diarios. Y la cédula de trabajo que produce los espejos está programada para 8 horas. Necesitamos determinar el tiempo TAC. ¿Cuál era el tiempo TAC? Lo acabo de explicar. La cantidad de producción. Lo que yo puedo producir. Ajá. Y también me piden el número de trabajadores requeridos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, el tiempo lo calculo. 8 horas por 60 minutos. ¿Qué estoy calculando ahí? El total de minutos. Ajá, el total de minutos. ¿Por qué? Porque la fórmula me decía que es el tiempo de trabajo disponible. Entonces, el tiempo total disponible lo vamos a calcular en función de las 8 horas, por lo que me representa cada hora, entre lo que se puede producir, que son los 600 diarios. Es decir, que prácticamente estoy produciendo ¿a cuánto? En 0.8 minutos, que es igual a 48 segundos. Entonces, vean qué interesante. Por lo tanto, el requerimiento del cliente es de un espejo cada 48 segundos. Obligatoriamente, la empresa tiene que producir cada 48 segundos un espejo para poder cumplir con esa entrega diaria de 600 en 8 horas. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos empleados vamos a necesitar? Si utilizamos los mismos ejemplos que teníamos anteriormente, la distribución de las cargas de trabajo, me va a decir que voy a ocupar al final del día casi 3 personas. Pero lo más interesante, digamos que no le pidan los trabajadores, sino en cuánto tiempo tengo que producir. Con solo esos 48 segundos, ¿usted qué piensa? ¿Qué debería de pensar? Que la producción tiene que ser casi que expedita y la gente que tiene que estar ahí tiene que tener certeza de lo que va a hacer, estar debidamente capacitada y tiene que colocar la producción en células con producto terminado que permitan tener agilidad. Este dato de los 48 segundos es vital. Es fundamental. Porque eso usted le tiene que intuir a tomar decisiones. Y recuerde, 48 segundos, bueno, los traduzco en la cantidad de personas que necesito. Y ahí es nada más sustituir la fórmula. Y simple y llanamente. Pero vea que con una simple aritmética básica, entendiendo los conceptos, usted obtiene un montón de información. No sé si me voy a entender con esto. Pero usted tiene que entender el concepto para poder utilizar adecuadamente la fórmula. Bárbara, ¿por qué la veo que le va a dar un colapso? ¿O es que está cansada?
No, no, es que estoy analizando la fórmula ahí donde dice tiempo de operación total requerido entre el tiempo TAC y dice 50 más 45 más 10 más 20 más 15 dividido entre El, 48. el ensamble que me cuesta 50 segundos, la pintura que me va a tomar 45 segundos, las pruebas que me va a tomar 10 segundos, el etiquetado que me va a tomar 20 segundos y el empacado para el embarque que me va a tomar 15 segundos. Ese es el tiempo de operación total entre el tiempo TAC que me dio 48 segundos. Entonces tengo 140 entre 48 me da 2,91. Sí, Para que son 3 operarios para producir en 8 horas 600 espejos. Listo. Bueno, eso muy bien. Bueno, y con eso acabamos el capítulo 9. Ahora nos adentramos al capítulo 13 y en el capítulo 13 simple y llanamente son 4 páginas que es la planeación agregada. Sí, la planeación agregada se las trae. Y ahorita van a ver por qué se las trae. ¿Por qué se las trae? En primer lugar, hay que entender qué es la planeación o la programación agregada, que es lo mismo. La planeación o la programación agregada, cuando lo lean, tienen que intuir que están hablándole de lo mismo. Y básicamente, lo que le van a invitar a usted es analizar y razonar las cantidades y los tiempos de producción necesarios para ese futuro inmediato, que es el mediano plazo, que hablábamos de 3 a 18 meses. Recuerde que el largo plazo lo vemos mayor a 12 meses, pero el mediano plazo de 3 a 18 meses. Ahora, ¿cómo satisfacer de una mejor forma ese pronóstico, esa demanda, ajustando su capacidad interna de producción a las personas, los niveles óptimos adecuados de inventario, la subcontratación, etcétera, etcétera, etcétera? Que hoy en día se traduce en ERP, Enterprise Resource Planning, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos a pie? Como decimos. Aquí vamos a aprender cómo lo vamos a hacer a pie. Esto yo espero que se lo aprendan por el resto de su vida y lo tengan como un forro o lo tengan siempre a mano. Un plan agregado es lo que he dicho, combinar los recursos adecuados según los pronósticos, los niveles de inventario, su fuerza de trabajo actual para poder producir de manera adecuada en el mediano plazo. Entonces, hay diferentes niveles de planeación, que es lo que ejemplifica esta lámina o esta gráfica. Están las responsabilidades y las tareas y los horizontes. Los altos ejecutivos son los que están más enfocados en el largo plazo. Por ello vimos el suplemento número 7, el capítulo número 7, donde ahí va a haber mucha investigación y desarrollo, va a haber el desarrollo de nuevos productos y servicios, dependiendo cómo quiero yo manejar la demanda, si la vamos a manejar por una capacidad gradual o vamos a construir de un solo tiro la capacidad, de un solo golpe, perdón, la capacidad que se necesita, o la vamos a poder manejar adecuadamente. El tema de la localización, para ello lo hablamos. Pero ¿dónde entran los administradores de operaciones? Bueno, los administradores de operaciones están en el medio, en el sándwich, en el mediano plazo. Porque al final del día son los que van a tener que ayudarle al jefe de ventas a tener los insumos y los productos terminados, toda la parte de la presupuestación y de la producción, donde está incluido el tema del transporte y el movimiento de bienes y materiales, cómo está organizada la organización, la empresa, la distribución de los espacios físicos, el manejo de los inventarios, los niveles de personas que tengo que tener, cantidades de personas, y sobre todo también los planes de operación. Los planes de operación van muy en función de la demanda y cómo esa demanda la propia empresa la quiere controlar, ya sea utilizando el mismo producto o servicio o, como hablábamos al inicio, incrementando o incursionando en segmentos adicionales.
Los capataces o los supervisores o los jefes de planta o los que están más en el día a día, cercanas a las personas, son los que ven el corto plazo, 3 meses. ¿Y cuáles son sus tareas? Bueno, asignar el trabajo, las jornadas, los turnos, las personas, tener bajo control el despacho, si se va a necesitar tiempo extra o solo jornadas parciales de trabajo, están mucho en la inmediatez. Pero aquí resalto algo que es importante. ¿Quién tiene la voz cantante de esto? La alta administración. Si la alta administración plantea un plan deficiente, la planeación agregada, que es lo que buscamos, la planeación de las ventas, la presupuestación, los niveles de empleo, la subcontratación, los planes de operación, los planes de expansión, el uso de la demanda, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Y ahí es donde ustedes tienen que cuestionar y tener la capacidad de decir, bueno, si lo que están planteando en el largo plazo ha sido suficientemente investigado, hay datos, las inversiones de capital son consistentes con el crecimiento de la empresa y sobre todo dónde va a estar localizada la misma. Y cómo lo que vimos en el apartado o en el suplemento 7 de lo que es la expansión de las instalaciones en función del crecimiento de la demanda esperada. Si usted no puede tener claro cómo lo van a manejar, si usted quiere crecer en instalación en función del crecimiento de la demanda, o quiere primero tener las instalaciones listas para poder ir a competir al mercado, que son dos momentos distintos, va a depender de nuevo del apetito de riesgo de la organización. Por ejemplo, Bárbara, si yo le dijera, le doy un cheque en blanco, ¿cuál sería el monto que usted pondría? Imagínate qué podría poner ahí. Seguro un montón de plata. ¿Cuánto? Ay, no sé, pondría tal vez unos, bueno, lo va a tratar bien, unos $5,000. José Pablo. De $50 millones. José Pablo tiene más apetito al riesgo. Probablemente si yo le preguntara al señor Solán LX3, que no sé quién es, por eso no le puedo decir el nombre. Leonardo. Leonardo, gracias. Leonardo, ¿usted cuánto pondría? Yo ahí le pongo unos 1.000 millones. Bueno, si me Leonardo, lo da en blanco. Imagínese que este ejercicio, Bill Gates se lo hizo a una entrevistadora en vivo, en un programa, y la entrevistadora le devolvió el cheque en blanco y le dijo precisamente Bill Gates, por eso las oportunidades de las personas las dejan ir, porque cuando las tienen en la mano no las saben aprovechar. Eso es como una anécdota para que se recuerden de la importancia del tema de la planificación agregada. Bien. Estrategias. Más que hablar de estrategias, les traigo inquietudes. Ya vamos a terminar. Ya nos falta una lámina y terminamos. Esas inquietudes pueden tener diferentes respuestas, pero es algo que usted tiene que tener capacidad para responder si va a estar de los 3 a los 18 meses trabajando. Los inventarios van a tener la capacidad de utilizarse en el periodo de 13 a 18 meses, sí o no, y por qué. ¿Debe variarse el tamaño de la fuerza de trabajo? ¿O se va a mantener constante? ¿La empresa va a querer manejar? ¿Cuál va a ser la estrategia de manejo de la demanda? ¿Va a tener gente de manera parcial, inactiva? ¿O cómo la va a tener? ¿Va a tener que subcontratar porque va a tener picos, fluctuaciones? Que es lo que hablábamos mucho sobre los índices estacionales. ¿Se recuerdan de la demanda? Bueno, José Pablo sí se acuerda un poquito de eso porque lo hablamos. Bárbara y Leonardo lo van a poder retomar cuando hagan la grabación. Y el tema de precios, ¿cómo se va a manejar?
¿Cuáles son los factores que van a incidir en el precio? Bueno, ya vimos que uno de ellos, y que evidentemente tiene mucha inherencia, es el tema de la planificación del transporte, los medios de transporte. Pero no solamente ese. Entonces, ahora, todas estas respuestas en sí mismas conllevan una propia estrategia. ¿Enfocadas a qué? Al manejo adecuado de inventarios, tasas óptimas de producción, manejo adecuado de personas, capacidad de instalaciones y de variables controlables. Recuerde que el administrador de operaciones controla lo que sucede a nivel de las operaciones y es el que coadyuva, o por así decirlo, el mejor socio de la estrategia de la empresa. No existe otro. Es el mejor socio de la estrategia de la empresa. Y bueno, esto es lo que les tenía para hoy. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo le tengo 2 consultas. Esas últimas Sí, son señor. láminas. Sí, No señor. las tiene el libro. Son de las páginas que están de la... ya te voy a decir las páginas. Son específicamente, según la orientación académica, esta tutoría involucra a lo que es las páginas del capítulo 13, 526 y 530. Yo estaba viendo que la versión del libro que tenemos nosotros varió Enséñamelo. bastante. Enséñame el libro que tienen. 9ª edición. Yo voy a quitar el título, porque si no, no lo vamos a lograr. Espérate un segundito. Voy a levantarme, cosa que no es usual. Voy a levantarme así. Es que tengo la librería, la biblioteca al frente. Dame un segundo, por favor. Para traer el libro, que lo tengo acá. Ustedes tienen la 9ª edición. Sí. El que se me entregó a mí es de la cátedra. Es la 7ª edición. Sí. Ahí es donde está la diferencia. Ok, sí, es diferente. Pero sí lo tienes que encontrar. Bajo estos nombres lo vas a encontrar. Ok. Todavía esa última parte, ve las páginas. Son diferentes, sí. Son diferentes. Son Es diferentes. diferente. Muchas gracias por la observación. La voy a hacer a la cátedra. A ustedes les entregaron entonces la 9ª edición. La 9ª. Ok. Sí, Muy porque bien. digamos, todos los Muy bien. demás sí venían. Y sí se parecía, pero esa Eso última no venía eso. puede ser que haya una diferencia de páginas o que haya sido mejorada, pero aún así voy a solicitar la 9ª edición. No sé si hay alguna. ¿Cuál es la otra duda que tenías? No era en eso. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. No sé si Bárbara tiene alguna duda o Leonardo. No, profe, por mí está bien. Muchísimas gracias. ¿Les quedó todo claro? Sí, sí. De lo que debería agarrar, sí me quedó claro. Muchas gracias. Yo veo a Bárbara un poco cansada, pero veo que lo logró, por lo menos. Por lo menos cautivé su atención un poquito. Profe, es que antier me fui a poner la vacuna de esta y me dio reacción. Ayer pasé súper cansada y hoy digamos que ya me levanté, ya andaba un toquecito, pero no, vieras que sí me golpeó un toquecillo. Pero no, por dicha Sí, vamos. ¿cuál se puso? ¿La de Pfizer o la de AstraZeneca? No, ya me tocó la AstraZeneca. Sí, esa es mucho mejor, Más. pero es más fuerte. Pero esa da más fuerte. Sí. Yo me la puse igual y tuvo un efecto importante en mi persona también. Sí, a mí ya me duró solo ayer, pero ya.
Bueno, entonces con esto, si no hay más, damos por terminada la tutoría. Agradezco mucho que hayan estado y me hayan acompañado, ¿verdad? Y si tienen cualquier duda, por favor, háganmelo saber y con gusto la voy a atender. ¿Oyeron? Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Que estén bien.